Hola, bienvenidos. En este video mis compañeros Tatiana Camacho, Sneider Hernández y quien les habla Nicola Arevalo hablaremos sobre el análisis del comportamiento de la economía global. Vamos a empezar hablando sobre los factores macroeconómicos que intervienen en la economía global. Estos son muy variables ya que nos ayudan a determinar cómo crece, cómo se mueven y cómo se transforma la economía a nivel mundial. Empezaremos hablando sobre uno de los principales, como es el crecimiento económico mundial, que se encuentra medido por el PIB global. Este nos ayuda a ver si hay una expansión o una recesión. Un ejemplo sería, por ejemplo, que en el 2025 esperamos un incremento moderado a comparación a la desaceleración que tuvimos en el 2024. Otro tema sería la inflación internacional. Esta nos ayuda, nos refleja el aumento general de los precios, por ejemplo, cuando se incrementa el precio de los alimentos, cuando se incrementa el precio de la energía. El costo de vida de por sí incrementa en casi todos los países cuando sucede esto. Muy relacionados también están las tasas de interés internacionales que se encuentran fijadas por los bancos centrales y cuando suben suelen afectar mucho, encarecen los créditos, disminuye la inversión y hasta se afectan los tipos de cambio. Otro tema sería el valor de las divisas, que este también influye. Cuando un dólar es fuerte, por ejemplo, encarece las importaciones de países emergentes, pero también favorece a quienes exportan hacia Estados Unidos y pues eso se nivela. Otros factores sería, por ejemplo, el comercio internacional con tratados, con los aranceles, con las tensiones con las de Estados Unidos y con China sobre todo, son que afectan a las cadenas de suministro globales. También se destacan los mercados financieros donde la volatilidad en bolsas y bonos puede generar confianza o incertidumbre. Otro también sería los precios de materias primas, como lo son el petróleo y el gas. También podrían destacar el empleo global, ya que esto marca el nivel de consumo y estabilidad social, mientras que la política fiscal y monetaria guía la economía según las decisiones de gobiernos y bancos centrales. Además, los factores geopolíticos como las guerras o como las sanciones y el cambio climático con la transición energética también pueden cambiar mucho el rumbo económico y tomar de una manera muy significativa. Ya finalmente, abarcando todos estos factores que se mencionaron, se puede decir que los avances tecnológicos como la inteligencia artificial ayudan a transformar la productividad y los negocios en todo el mundo. Ya una conclusión general sobre los factores sería que pues, la economía global es la suma de todos estos factores y entenderlo nos va a ayudar mucho a ver cómo la pasa en cualquier parte del planeta, también todo lo que pasa en el planeta, todo lo que pasa a nivel mundial, también nos afecta a nosotros en nuestra vida diaria. Para comprender mejor cómo funciona la economía en el mundo, es importante detenernos en las políticas que orientan el comportamiento de las personas y las empresas. Estas políticas son decisiones que toman los gobiernos para influir en lo que consumimos, cuánto ahorramos, cómo invertimos y hasta en cómo se mueven los mercados internacionales. Lo interesante es que ninguna de estas decisiones se queda aislada. Lo que ocurre en un país puede generar efectos en cadena en muchos otros. La economía mundial funciona como una gran red interconectada donde las decisiones de un país repercuten en muchos otros. En este contexto, las políticas del comportamiento de la economía buscan influir en las decisiones de individuos y empresas. A escala global, las políticas no solo afectan el consumo interno de un país, sino también la forma en que las naciones interactúan entre sí en el comercio, la inversión y el desarrollo. En un mundo interconectado, las decisiones de un gobierno en política monetaria, fiscal o comercial generan efectos en cadena. Por ejemplo, cuando un país aumenta sus tasas de intereses, puede atraer capital extranjero, pero también impactar la competitividad de sus exportaciones. Cuando hablamos de políticas del comportamiento, nos referimos a medidas que influyen directamente en cómo actúan los individuos, las empresas y los mercados. Un ejemplo claro son las políticas monetarias.
Si una potencia económica aumenta las tasas de interés, no solo modifica el acceso al crédito dentro de su territorio, también atrae capital extranjero y puede encarecer las exportaciones de otros países. De igual forma, políticas fiscales como impuestos o subsidios alteran el consumo y la producción local, pero también repercuten en los precios internacionales y en la competitividad global. Del mismo modo, políticas ambientales, de innovación tecnológica o de subsidios agrícolas no solo modifican el comportamiento de los consumidores y productores locales, sino que alteran la dinámica global, creando ventajas o tensiones en los mercados internacionales que generan transformaciones en las cadenas de valor y el comportamiento de consumidores que cada vez demandan productos más sensibles. En resumen, estas políticas moldean la confianza de los mercados, el flujo de las inversiones y la manera en que las economías se conectan entre sí. Por eso, examinar el funcionamiento de estas políticas a nivel global nos permite entender cómo cada decisión económica nacional influye en la estabilidad mundial y es clave para comprender los retos del presente crecimiento sostenible, reducción de desigualdades y estabilidad financiera. En definitiva, las políticas del comportamiento económico no actúan de forma aislada, forman parte de un sistema interdependiente que moldea el crecimiento, la equidad y la sostenibilidad del planeta. Cada decisión, ya sea en un país pequeño o en una gran potencia, suma en la construcción de un sistema económico mundial que exige coordinación, responsabilidad y visión de futuro. Bueno, para dar continuidad, vamos a hablar sobre los indicadores que determinan el cumplimiento de los objetivos macroeconómicos. Como primer punto tenemos el Producto Interno Bruto, el PIB, que nos ayuda a medir el total de los bienes y de los servicios producidos en un país. De tal manera, pues gracias a esto se nos refleja si se está teniendo un crecimiento económico o cómo está teniendo estas afectaciones. Como segundo punto tenemos el índice de precios al consumidor, el IPC, que nos ayuda a medir la inflación y es decir, la variación de los precios. El tercer punto sería la tasa de desempleo, que nos ayuda a medir el porcentaje de la población que se encuentra activa y que está sin empleo, y también la tasa porcentual de las personas que se encuentran en búsqueda de trabajo. De tal manera se nos indica cómo se encuentra la salud del mercado laboral. Como cuarto tenemos el déficit o el equilibrio fiscal, que mide si el Estado está gastando más de lo que se encuentra ingresando. Y pues este nos ayuda a reflejar la sostenibilidad que se encuentra presupuestada. Como quinto tenemos el equilibrio externo, que este está comparando las exportaciones e importaciones para evaluar la balanza comercial y la estabilidad de la economía frente al exterior. Bueno, ya con estos indicadores con estos indicadores anteriormente mencionados, nos permite evaluar si una economía está creciendo de manera estable, si se está manteniendo con precios estables, si nos están generando y garantizando el equilibrio fiscal y externo. Estos serían como los objetivos macroeconómicos claves. Para entender un poco sobre el ciclo económico, debemos imaginar a la economía como un organismo vivo que respira, crece y a veces se debilita. La economía no siempre avanza de manera estable, pasa por etapas de crecimiento, momentos de dificultad y fases de recuperación. Este comportamiento repetitivo es lo que llamamos ciclo económico. Comprenderlo nos ayuda a explicar por qué en algunos periodos hay abundancia de empleo y consumo, mientras que en otros predominan la incertidumbre, la caída de la producción y el desempleo. En otras palabras, el ciclo económico es la forma en que se mueve y se transforma la actividad económica con el tiempo. El ciclo económico está formado por 4 fases principales. La primera es la expansión. En este periodo, la producción de bienes y servicios aumentan, se crean empleos, los salarios mejoran y las familias consumen más. Las empresas se sienten optimistas y aumentan sus inversiones. Un ejemplo de esta fase se observa cuando la economía crece de manera sostenida gracias a la innovación, la inversión extranjera o un aumento de la demanda interna. Luego encontramos el auge o punto máximo. Aquí la economía alcanza su nivel más alto de crecimiento. Sin embargo, este punto también suele traer consigo tensiones. Los precios empiezan a subir de manera acelerada, la inflación puede descontrolarse y en ocasiones el endeudamiento excesivo genera riesgos para la estabilidad.
Después llega la recesión. Esta fase marca una desaceleración de la economía, la producción se reduce, las empresas frenan sus inversiones, aumenta el desempleo y el consumo disminuye. Un ejemplo claro fueron las crisis financieras internacionales que demostraron cómo una recesión puede afectar no solo a un país, sino a toda la economía mundial. Y finalmente aparece la recuperación. Poco a poco los mercados se estabilizan, la confianza regresa, se reactivan las inversiones y las familias vuelven a consumir. Esta etapa prepara el terreno para que empiece un nuevo ciclo de expansión, aunque con retos distintos a los anteriores. Comprender el ciclo económico no significa evitar sus fases, sino gestionarlas mejor. Con buenas políticas públicas se pueden reducir los efectos negativos de las crisis y potenciar los beneficios de los periodos de expansión. En definitiva, el ciclo económico nos recuerda que la economía es dinámica, que está en constante movimiento y que cada etapa, con sus riesgos y oportunidades, forma parte de un proceso natural de adaptación y cambio que afecta tanto a los países como a las personas en su vida diaria. Otras variables macroeconómicas. Las variables externas influyen en que los países logren unos objetivos macroeconómicos, como lo puede ser el crecimiento, empleo, estabilidad de precios y equilibrio externo. Entre los más importantes podrían estar globalización y comercio internacional. Aumentan las oportunidades de producción y empleo, pero la crisis o guerras comerciales afectan las exportaciones e importaciones. La innovación tecnológica mejora la productividad y crea nuevos mercados, aunque pueden reemplazar empleos tradicionales si no hay capacitación laboral. Factores geopolíticos. Guerras, tensiones y migraciones alteran cadenas de suministros y generan inflación o desempleo. El cambio climático impacta la agricultura, la energía y la seguridad alimentaria, obligando a invertir en sostenibilidad. Mercados financieros internacionales. Decisiones de grandes economías como las tasas de reserva federal afectan monedas, inversiones y confianza global. Los organismos multilaterales. Instituciones como el FMI o la OMC pues apoyan la estabilidad mediante reglas y financiamiento. En conclusión, podríamos ver que ningún país está aislado o exento de estos temas, de estos fenómenos externos afectan directamente a todas las economías y comprenderlos es clave para lograr anticipar riesgos y llegar a aprovechar futuras oportunidades.